Hola Mario, qué gusto volver a saludarte y también a tu auditorio, a todas las personas que te siguen, porque saben que eres un vínculo de comunicación importante en el puerto, que le das voz pública a quien lo solicita y esa es una labor que debe reconocerse. Y bueno, pues precisamente por eso agradezco también que me hayas etiquetado en esta entrevista que hiciste a Juan, en la que se centra la atención en la aseguradora GNP. Poniendo al público un poquito en contexto, Mario, recordarás, tú y yo nos conocimos en una feria de emprendedores, en donde yo estuve como asesor representante de GNP precisamente. Por eso que en esta entrevista me etiquetas e insisto, agradezco la confianza que me das para participar en este foro, lo cual hago con gusto y buscando ser lo más objetivo posible. Importante recalcar, que el caso que se expone en la entrevista con Juan, si bien la marca GNP es parte del tema, yo no soy el asesor involucrado ni responsable de alguna forma de ese caso en particular. Mi participación aquí es solamente para ayudar a responder algunos cuestionamientos que se plantearon en la entrevista y aclarar algunos conceptos, pero sobre todo hacer saber a la gente de la importancia de estar bien informados, de la necesidad de preocuparnos por conocer y siempre estar bien asesorados, porque ese es nuestro trabajo, responder preguntas, aclarar conceptos, disipar inquietudes y ser sumamente objetivos y honestos con los clientes sobre los alcances y limitaciones de los productos y servicios que adquieren. Te lo digo, Mario, un asesor que no hace eso no es un asesor, es solo alguien que quiere vender por vender. ¿Ok? Así que bueno, nuevamente gracias por la confianza brindada para dar mi punto de vista como asesor GNP desde mi experiencia y conocimientos acreditados no solamente por la marca, sino también por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas a través de mi cédula número C330002. Así que, bueno, pues entrando de lleno en la entrevista, Juan, mencionas que se trata de un incidente ocurrido en 2020, en el cual mientras ibas en tu moto fuiste arrollado por un vehículo. Aquí el primer concepto que hay que aclarar es que en el minuto 1:35 aproximadamente mencionas que se trata de una moto de colección y más adelante dices que es una moto clásica. Recuerden, aquí se trata de ser lo más objetivos posibles para entender bien este caso. Y pues la moto en cuestión no se trata de un modelo clásico, ya que para que así sea tiene que cumplir varios requisitos, entre los cuales es que sea un modelo de al menos de entre 25 y 30 años de antigüedad para que pueda considerarse un modelo clásico. Y en este caso, pues, al ser una moto modelo 2010, no puede considerarse en esta categoría. Ahora, que bueno, su línea de diseño sea estilo clásico o vintage, bueno, pues eso ya es otro tema. Pero aquí en este caso no podemos hablar de un vehículo clásico y mucho menos de una moto de colección. También se hace mención al valor monetario que tiene la motocicleta, pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante en el video. En el minuto 3:13 aprox de la entrevista, Juan, mencionas que derivado de este accidente tuviste una afectación física. Mencionas fractura de hueso de carga y comentas que por ello GNP te otorgó el pase médico para poderte hacer una revisión, poderte atender. Por lo que vemos que ahí la aseguradora, bueno, pues cumplió tanto con su cliente como contigo, el afectado, que fue brindar la atención médica que tú necesitabas en ese momento. Luego, en el minuto 4:14 más o menos, igual de la entrevista, también comentas que GNP te estuvo presionando para sacar la moto del corralón y pagar la multa que tenía. Aquí lo que yo entiendo, Juan, con lo que estuviste platicando, es que pues en el accidente obviamente llegó tránsito, seguramente les solicitó a las partes involucradas los documentos, la documentación en regla de sus vehículos y pues resultó que tu moto tenía una multa.
razón por la cual fue llevada al corralón, lo cual también implicó que la llevaran en grúa por parte de tránsito. Y por ahí haces el comentario que si bien te dijeron que GNP pagaría todo, pues tú tuviste que hacerte cargo de esos gastos. Bueno, aquí algo que todos los propietarios de vehículos debemos saber es que ninguna aseguradora se va a hacer cargo de multas y gastos derivados de las mismas. No importa cuál sea tu aseguradora, no importa qué tipo de plan tengas contratado. En ningún caso la aseguradora va a pagar tus multas. Esa es una obligación ciudadana con el gobierno. Si tú o yo cometemos una infracción de tránsito, pues la aseguradora no tiene por qué hacerse cargo de esas infracciones. Esas son multas que nos corresponden a nosotros. Son infracciones que nosotros cometimos y que están marcadas por ley, que hay que pagarlas pues en las dependencias correspondientes. Pero eso es algo entre el ciudadano infractor y el gobierno. Aquí no tienen nada que ver las aseguradoras y es por ello que en este caso GNP no pagó por esa multa ni el arrastre derivado de la misma. Así que Juan, pues la multa que tenías, pues seguramente se trataba de algún incidente generado en alguna otra ocasión antes del accidente y pues Tránsito aprovechó la oportunidad para retener tu moto. Ahora, para muestra está lo que tú mismo mencionas en el minuto 4:41 de la entrevista, cuando platicas que después de haber pagado la multa, GNP llevó una grúa al corralón para recoger tu moto y llevarla al taller. Esa grúa que mandó GNP no te la cobraron porque es parte del servicio, de la asistencia para resolver la situación que se presentó del choque. Por eso es que GNP envió la grúa al corralón para recoger la moto, pero ya en ese momento sin ningún cargo para ti. Porque pues insisto, eso sí es parte de la cobertura de la póliza. Después, la cronología de los hechos se pierde un poco por la forma en la que lo platicas en la entrevista, pero entiendo que el siguiente paso fue que del corralón GNP llevó tu moto al taller y en el minuto 7:30 aproximadamente dices que nunca se te informó que la aseguradora llevaría la moto al taller, pero en el minuto 8:45 de la entrevista muestras un papel que otorgan los ajustadores a los afectados para ingresar los vehículos a taller. Entonces es importante también que todos nosotros como asegurados de vehículos sepamos cuáles son los documentos que avalan cada paso del proceso cuando se usa una póliza. Porque la hoja que tú muestras en el minuto 8:45 es el pase del vehículo al taller. Entonces, pues sí existe esa documentación que lo acredite. Ahora, si tú no hubieras tenido la multa, GNP al momento del incidente hubiera dado dos opciones. Una, si la moto estaba en condiciones de circular, en automático te dan el pase para que tú, por tu propio medio, en el transcurso de 15 días, ingreses el vehículo al taller. O la opción 2, si la moto no estaba en condiciones ya de circular, en ese momento GNP con su grúa la llevaba directamente al taller. Pero en tu caso, debido a la infracción, pues se sumó el paso del corralón que ya aclaramos. Ahora, también muestras una lista de las reparaciones que se le tienen que hacer a la moto. Y quiero pensar que fue en ese mismo inter cuando te comunicaron del corte que había que hacer al cuadro en donde se perdería el número de serie y con lo cual pues tú no estuviste de acuerdo. Esta es una parte medular y muy importante y en la que vale la pena ahondar, porque pues según veo hay cierta desinformación al respecto. Primero, que el número de serie sea eliminado de algún vehículo, aunque no lo creas, Juan, es algo más común de lo que tú crees. ¿Por qué? Pues porque los choques son algo recurrente.
Y en muchos casos, tanto las motos como los autos pierden el número de serie, ya sea porque la pieza en donde estaba grabado se quemó o se rompió y pues tiene que ser reemplazada, o porque el vehículo, por ejemplo, fue robado y pues ahí el ladrón intentó de alguna manera borrar o modificar el número. Entonces vemos que, por ejemplo, este tipo de casos de accidentes y robos puede ser frecuente que el número de serie se pierda. Y esto para ti no te genera ningún problema. ¿Por qué? Porque tú puedes comprobar el número de serie a través de la factura del vehículo, la tarjeta de circulación, los comprobantes de pago de tenencia y, por ejemplo, el tema de las verificaciones. Así que tú tienes otra serie de documentos como dueño del vehículo para avalarlo. Y bueno, pues a lo mejor en este punto tú me vas a preguntar, ¿de qué sirve tener el número de serie en tantos papeles si no se puede comprobar físicamente directamente en la moto? Bueno, pues porque los vehículos que están en esta situación son registrados en una base de datos como autos siniestrados, con su respectivo historial, y que es de uso de las autoridades para comprobar esos casos. Y pues con la autoridad no tendrá que pasar de explicarle pues la historia del accidente y que lo verifiquen. Además, esto también sirve para que a futuros compradores de vehículos usados pues no les quieran vender gato por liebre, diciéndoles que el vehículo pues está siempre o ha estado en perfectas condiciones. Luego está el tema de la lista de las refacciones que solicita el taller. Tú dices que la moto estaba bien y encendía y pues solo tenía doblado el cuadro. Pero decir eso es lo que cualquier otra persona podría haber dicho sobre ti después del accidente. La persona que hubiera visto el choque y te hubiera visto a ti, Juan, habría dicho, pues sí, yo vi a Juan, sí tenía algo de sangre, pero sí se podía parar, sí veía, sí sentía, se movía, respiraba, hablaba. Pues Juan estaba bien, o sea, yo lo vi bien, solo hacía falta pues limpiarle la sangre, pero la verdad es que fue un médico especialista quien determinó la gravedad de tus heridas. Lo mismo pasa con la moto. A lo mejor no es a nuestros ojos, se encontraba bien, encendía y pues solo tenía el tubo doblado. Pero el especialista es quien debe determinar las averías reales producto del impacto, a lo mejor daños internos, desajustes, el debilitamiento de la estructura. Vaya, otras cosas que nosotros, pues al no ser ingenieros o mecánicos, pues desconocemos y que si bien a simple vista no se ven, pues a futuro pueden repercutir en el buen funcionamiento que debería tener en este caso tu motocicleta. Ahora, aquí no hay que creer que cuando los autos llegan al taller, la aseguradora pone el cheque en blanco esperando que el taller les enjarete 1001 reparaciones. No, no, no. Hay que saber que las aseguradoras son empresas y como tal también velan sus intereses. Por ello, los talleres deben enviar evidencias de diferentes tipos de las reparaciones y daños que están reportando para que las aseguradoras los autoricen. Entonces, en este caso, la lista que el taller envió a GNP no es algo que se haya inventado nada más para cobrarle más a la aseguradora y que la aseguradora lo aceptara sin poner ningún pero. Entonces, haciendo un resumen al momento, ya vimos que tu moto se fue al taller. Sí hay papeles que lo corroboran. Y bueno, pues tú lo sabías porque te notificaron GNP que había que sacarla del taller. Luego, el taller te notificó de esas reparaciones, que en caso de haber procedido, pues de todas formas tú no las hubieras autorizado por un temor mal infundado producto de la falta de información completa y derivado del presupuesto elaborado por el taller, pues la aseguradora no lo autorizó y fue cuando entonces la aseguradora determinó pérdida total. La pérdida total la mencionas en el minuto
8.5 aproximadamente, y ahí Mario hace un cuestionamiento muy válido e interesante que vale la pena aclarar. Mario pregunta, ¿bajo qué criterio hacen eso? O sea, determinar la pérdida total de un vehículo. Bueno, esa información es importante igual para todos nosotros los asegurados de vehículos. No solo GNP, sino todas las aseguradoras, cuando las reparaciones al vehículo siniestrado superan de entre el 65 al 70% de su valor comercial, entonces se considera pérdida total. Y esta es una normativa general para todas las aseguradoras. Así que bueno, aún tomando como base el valor que tú mencionas de la moto, que aún no llegó a ese punto, y el valor cotizado para las reparaciones, ese valor tú lo mencionas en el minuto 11:45 más o menos, vemos que supera el 70% del valor de la moto y por tanto en automático se considera pérdida total. Y esta regla, reitero, no es de GNP, Mapfre o Qualitas o AXA. Es de cualquiera aseguradora que tú quieras mencionar. Es de todas las aseguradoras. Y bueno, llegando al último punto, pero pues no menos importante, el valor de la motocicleta. Que siguiendo la cronología de los incidentes, después de haber sido declarada pérdida total, por lo que entiendo, la aseguradora procede a indemnizarte con 14,000 pesos. Situación con la que tú pues claramente estás en desacuerdo. En diferentes ocasiones, Juan, mencionas que el valor de la moto es de al menos 120,000 pesos, que se encuentra en ese rango de valor. Que has tenido la opinión de otros bikers y que por tratarse de una moto americana no comercializada aquí en México, no aparece en los libros azules mexicanos, pero sí en los libros azules de Estados Unidos. Bueno, pues aquí podría ser la peor de las noticias y motivo de la importancia de la cultura de los seguros. Porque cuando nosotros los asesores hablamos de la cultura del seguro, no es nada más para vender a lo tonto una póliza, no, o sea, no se trata de eso. Lo que se busca es precisamente que la gente sepa como parte de esta cultura el tema de la evaluación de riesgos. Y no, tampoco se trata de pensar, es que este cuate me va a hablar de riesgos y me va a decir que estoy en riesgo de morirme en cualquier momento. No, o sea, tampoco se trata de hablar de morirse. Se trata de hacer un análisis a conciencia de los riesgos que me rodean. Por ejemplo, estoy en Estados Unidos, tengo mis ahorros y pues ahora tengo la oportunidad de comprar la moto de mis sueños. Ok, está bien, te felicito, está excelente y qué bueno que hayas tenido esa oportunidad de hacerlo. Todos tenemos el derecho a cumplir nuestras metas y gastar nuestro dinero en lo que se nos venga en gana. Eso es un hecho. Pero hagamos el análisis de riesgos. Ok, me voy a comprar una moto que solamente se comercializa en Estados Unidos. Pregunta, ¿planeo yo quedarme toda la vida útil de la moto en Estados Unidos o toda mi vida en Estados Unidos? ¿No? Entonces, ¿cuáles son los riesgos? Si la llevo a México, ¿cuánto me va a costar hacer que circule allá? ¿Estoy dispuesto a asumir ese costo? ¿Sí? Ok, entonces, si la moto ya está en México y resulta que aquí esa moto es única, ¿en dónde, por ejemplo, le voy a dar mantenimiento? ¿Qué va a pasar si se descompone? ¿Estoy dispuesto a asumir el riesgo de poder o no arreglarla? Porque las piezas van a ser sí o sí de importación, si es que quiero mantener su originalidad. Y si me la roban, ¿habrá quien me asegure mi moto? ¿Cómo la evaluarán? ¿Quién me la va a evaluar? ¿Y si choco o me chocan? ¿Y si yo llego a atropellar a alguien? ¿Qué leyes mexicanas me amparan? ¿Qué instituciones públicas o privadas me respaldan? Pues ante ese tipo de situaciones, ¿voy a asumir el costo de todos esos riesgos? Eso es hacer una evaluación y un análisis de riesgos.
Lamentablemente, Juan, el valor que alguien le ponga a un objeto no tiene ninguna validez oficial si no existe un medio oficial regulatorio que lo avale. Y esto es justamente lo que está sucediendo con la aseguradora y tu moto. Un elemento que quizá podría ayudarte a respaldar el valor del vehículo es presentando la póliza de seguro que tú tenías contratado para tu moto. En este punto yo te pregunto, ¿con qué compañía aseguradora tenías tu vehículo y con qué valor estaba asegurada? Eso en un momento dado podría ser un punto de referencia para su valor, ya que podría analizarse pues bajo qué criterios la compañía que generó esa póliza para tu moto valuó su precio, ya que pues aquí en México no tiene un valor oficial. Y bueno, pues te comento, tu moto no se fue a ningún remate, eso no existe. Los vehículos declarados pérdida total son enviados a destrucción y para eso también se cumple otra serie de pasos a seguir por parte de las aseguradoras y el taller. Así que aquí hay dos escenarios. O la moto sigue en el taller, porque evidentemente tú tienes el tema de la factura y pues no se puede vender, o está destruida. Y en cualquier caso, sí o sí debe existir un documento, ya sea en la aseguradora o el taller, que lo avale. Ahora, Mario, mencionas en el minuto 11, luego en el 15 y después aproximadamente en el 19 de la entrevista, que las aseguradoras pareciera que en lugar de ayudar perjudican y que tú no crees en las aseguradoras. Y créeme, respeto tu opinión y ese punto de vista es personal y es totalmente respetable. Pero veamos, por ejemplo, en este caso que estamos analizando. La chica provocó un accidente. Ella cumplió legalmente con sus responsabilidades y ahí la aseguradora intervino con su cliente. Y pues en ese punto sí le cumplió a ella, que es su cliente. Ahora, el afectado, que eres tú, Juan, recibió la asistencia médica y no se te cobró ese servicio. El tema de la grúa, que ya aclaramos, tampoco lo tuviste que pagar. La moto fue llevada al taller, se le dio un diagnóstico y se te dio una indemnización. Entonces, la aseguradora cumplió tanto con su cliente como con el afectado. Ahora, que en este caso tú, Juan, estés en desacuerdo con la resolución, bueno, ese ya es igual otro tema completamente diferente. Y te lo digo, Juan, estás en todo tu derecho de apelarlo. Pero hasta este punto ya vimos que los procesos establecidos sí se cumplieron. Y ya di una idea del por qué está teniendo esta resolutiva tu situación. Pues digo, 14,000 pesos, una moto que en Estados Unidos vale 128,000, 130,000, pues claro que molesta, claro que es frustrante y claro, o sea, yo sé que te está generando un problema esa situación. Eso es totalmente entendible. Esa parte no se discute. Pero desgraciadamente ese es el costo del riesgo que asumiste con esa motocicleta. Ahora, las aseguradoras, casas de inversión, bancos, inmobiliarias, aerolíneas, vaya, cualquier contratación o compra de producto o servicio, no se tratan de actos de fe, de si es algo en lo que se debe creer o no. No, se trata de saber informarnos, de estar abiertos a aprender, a estudiar, a analizar, a comparar, de asesorarnos correctamente. Por eso, contar con un buen asesor es fundamental. Las personas más inteligentes no son las que más saben, sino las que se rodean de otras personas más inteligentes que sí mismas para resolver problemas. De verdad se lo digo a todo el público que nos ve. Asesórense. Saber de verdad que no cuesta nada. Siempre se habla, por ejemplo, de que en Estados Unidos las personas sí cumplen con las leyes, que son más educados
Y por ejemplo, hablando en el tema de vialidad, pues que no se pasan los semáforos, respetan las líneas de peatón, los límites de velocidad y que allá la cultura del seguro sí existe. Pero, o sea, esto no es porque sean personas nacidas como buenos ciudadanos, no. Es porque saben y conocen en su mayoría los alcances y limitaciones de las leyes y las normativas de las cosas que contratan, como es el caso de los seguros. Por ejemplo, saben que si se pasan la luz roja, exceden los límites de velocidad, no usan el cinturón de seguridad, traen algún faro fundido en su vehículo, entre otras cosas, entonces los seguros que tienen contratados pierden validez y ante cualquier demostración de esas infracciones, los seguros se invalidan. Entonces, los estadounidenses, las personas allá americanas, pues tontos no son. Es por su propio beneficio económico que cumplen las leyes, cosas que aquí en México o no lo sabemos o de plano a muchas personas pues les vale. Y luego toca asumir el costo de esos riesgos. Respecto al tema de la Fiscalía y Conducef, Juan, que mencionas, pues ahí no te puedo dar mi opinión porque pues yo no soy experto en esa materia y al darte pues algún mensaje sobre eso podría estar especulando o dándote información errónea y no se trata de eso. Y pues nada, yo soy Alfredo Mayorga, soy asesor de seguros. Si alguien quisiera saber, conocer más sobre estos temas, puede contactarme. Y pues espero haber dado una perspectiva más amplia sobre el proceder de este caso. Y ojalá, Mario, tengamos oportunidad de hacer las cápsulas que en algún momento mencionaste cuando nos conocimos, precisamente sobre la cultura de los seguros, para eliminar todas estas dudas, mitos y mala información que existe alrededor de ellos. Y que todos podamos conocer cuáles son sus alcances, sus limitaciones, cuáles son nuestros derechos como aseguradores, cuáles son nuestras obligaciones. Es un tema muy amplio y la verdad muy interesante que vale la pena conocer. Hay que quitarse el miedo a los seguros. Llámese GNP, AXA, Mafre, Qualitas, Allianz, la que sea. Hay que quitarnos el miedo para convertir estas herramientas en auténticos aliados de nuestra salud, de nuestro dinero, patrimonio, educación universitaria de nuestros hijos, para construir herencias, para, proteger nuestra propia seguridad. Hay una gama muy amplia de posibilidades que se pueden trabajar con estos instrumentos. Y bueno, pues eso es todo de mi parte. Muchas gracias nuevamente por la atención. Espero que esta asesoría les haya funcionado. Y pues nada, saludos, excelente día y hasta la próxima.